Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cultiva el arte de tener una actitud reposada y un espíritu saludable, evitando las prisas y disfrutando de ratos de silencio. Es mejor el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Primera lectura del libro de los Proverbios. El corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazones ambiciosos, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del atolondrado indigencia. Tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Palabra de Dios. Al Salmo 118 respondemos: Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Y le avisaron: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 22 de septiembre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Quien cierre el oído al clamor de los necesitados no será escuchado cuando grite. Como libro sapiencial, lo que nos propone este texto de Proverbios está lleno de sabiduría que consiste en cómo saber andar por la vida siendo lo que somos, seres humanos, bajo la mirada de Dios. Un texto que no exige más comentarios porque todos lo entendemos. Junto a esta consideración que emana del párrafo que encabeza esta reflexión, si bien es como lo termina en el texto de la lectura, podemos leer otra máxima de la misma lectura. Dios es quien pesa los corazones, es decir, Él es el quien llega a lo hondo de nuestro ser y lo valora. Él y solo Él, junto a quien se examina y se juzga a sí mismo. El resto de seres humanos no llegan a esa hondura. Sucede que a veces no hay coincidencia entre la valoración del dueño de ese corazón y la que Dios hace. Como dice la lectura, al hombre le parece siempre recto su camino, cuando a los ojos de Dios es quien pesa el corazón. ¿No es así? Podemos aplicar esto al texto que encabeza este comentario y afirmar: en mi vida
No cierro el oído al clamor de los necesitados. Y será verdad, como la práctica parece demostrarlo, pero quizás lo concluimos sin preguntarnos qué es lo que mueve a estar atento a ese clamor. ¿El afecto hacia el necesitado? ¿Tranquilizar la conciencia? ¿Quedar bien ante los demás? ¿Esperar ser correspondido por quien lo ayudó? La verdad está en lo que somos a los ojos de Dios. Mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Sabemos cómo el término hermano se puede entender en los próximos a su vida, como lo estaba su madre. Esa expresión ha llevado a entender que los hermanos eran hijos de José, tenidos con otra mujer fallecida antes de su matrimonio con María, y del nacimiento virginal de Jesús. Quizás no es necesario llegar a esa conclusión. Como se indica, hay que tener en cuenta el amplio sentido que tiene el término que se traduce por hermanos, que abarca más allá de hijo de los mismos padres o de uno de ellos. Pero en realidad el sentido real del texto hay que encontrarlo dentro del mismo contexto en que fue escrito. Miremos cómo el mismo texto explica diciendo su madre y sus parientes. Y alguien fue a avisar y a decirle tu madre y tus hermanos. Miremos dos conceptos. Tus parientes es lo que dice el texto, es decir, el evangelista. Y el evangelista conocía quién era Jesús. Por lo tanto, por eso viene la expresión parientes. Pero aquel que fue a avisar no lo sabía y por eso lo relaciona como hermanos. Ahora bien, dentro del pueblo judío, aquellos que eran primos o familiares eran considerados como hermanos. Ahora bien, un dato muy interesante, todo el pueblo judío, disperso por las diferentes partes del mundo, son hermanos, no por línea espiritual, sino por línea consanguínea, es decir, porque tienen un padre común que es Abraham, el tatarabuelo del pueblo judío. Y algunas comunidades cristianas no católicas también suelen tratarse como hermanos desde la línea espiritual no consanguínea. Pero también debemos nosotros saber otro dato interesante que pues lo reconocemos, pues si María es madre de Dios, prácticamente ella viene a ser madre de todo viviente. Es así que María es nuestra madre, no de unos pocos hijos, sino de millones de millones de millones de hijos en todo el mundo, en el ayer, hoy, siempre y en la eternidad. Cómo su Hijo Jesús la elogia con aquellas palabras, aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, pues María fue la primera en escuchar la palabra de Dios y la colocó en práctica diciéndole al ángel, hágase en mí según su palabra. Si ella, María, no hubiera colocado en práctica la palabra de Dios, no tuviéramos nosotros al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, nuestro Redentor. Por tanto, estamos unidos a Dios como una madre a sus hijos, como a un hermano, cuando estamos abiertos a su palabra y la ponemos en la realidad vivida y escuchada. Meditar su palabra exige abrir nuestro interior, nuestro corazón, para que se mueva al ritmo del corazón de Dios y de ese corazón surja nuestro vivir, como lo hizo María. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no abrir mi corazón a la realidad de Dios y cumplir su voluntad. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Te lo ofrezco, Señor. Acción de gracias. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, por lo bueno que nos das, por el alimento que nos brindas, por el don de la vida. Te doy gracias, Señor. Adoremos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, porque nos muestras que a través de tu palabra, a través del pan de la Eucaristía, a través del pan de la fraternidad, nos indicas el camino que debemos seguir. Te adoramos, Señor, y te bendecimos.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el Sol de los Andes.